Usted como líder juvenil, ¿cuál es su opinión respecto a esta corriente que está pugnando por legalizar las drogas? Yo creo que el tema de la legalización de las drogas es un tema que sin duda se debe de abordar, se debe platicar y sin ningún tabú, como en mucho tiempo se tuvo. Sin embargo, no creo que hoy en día en México esa sea la solución. Primero, esa discusión se tiene que dar un marco estudiando no solo la situación en nuestro país, sino referenciando lo que está pasando en todas las partes del mundo. Pero te repito, yo no creo que esa sea una solución a corto plazo. Para poder atacar realmente el tema del narcotráfico y combatir al crimen organizado, tenemos que darle a donde los delincuentes les duele. ¿Y eso qué es? Esas son las finanzas de los delincuentes. Hoy yo creo que el Ejecutivo Federal, antes de estar abriendo un diálogo nacional, tendría que revisar los 28 compromisos a los que se comprometió el 21 de agosto del 2008 y cuáles ha cumplido y cuáles no. Por ponerte un ejemplo, y hoy lo hemos estado ya viendo en los medios, encontramos que hay instrumentos legislativos que les dio el Poder Legislativo, como es la Ley de Extinción de Dominio, y que no ha hecho uso de ellos. Entonces necesitamos definitivamente, uno, cambiar la estrategia que se está llevando a cabo el Ejecutivo Federal, y dos, cumplir primero con los compromisos que se adquirieron. ¿Cuál sería la perspectiva en un país que tiene un nivel educativo promedio de 8 años, legalizando el uso de drogas, dando que la farmacodependencia está creciendo? No, podría ser gravísimo para nuestro país. Recordemos que hay países, diversos países en el mundo, en donde se encuentra legalizada el consumo de algunas drogas, que tienen un nivel de estudio incluso más allá de los 15, 16 años, por decir los mínimos, porque hay unos que tienen muchísimo más porcentaje de estudios en sus respectivos países. Entonces, yo creo que no nos vayamos con una cortina de humo, como es el asunto de la legalización de las drogas, y sí entremos al tema de fondo, y es decir, qué está pasando con la estrategia implementada por el Ejecutivo Federal, qué está fallando, y entonces a partir de eso, bueno, ya poder abrir otros temas a la discusión, pero no caigamos en esa cortina de humo. Y donde hicieron una serie de compromisos y donde hubo unas iniciativas a las que se comprometió el Ejecutivo Federal que a la fecha seguimos esperando y no ha mandado. Incluso el propio reglamento interno de la propia Policía Federal tardó casi 11 meses en publicarlo. Y te repito, la Ley de Extinción de Dominio, que lleva un año que fue publicada, no se ha hecho uso de ella. No queremos que fabriquen culpables. Quien sea culpable, que realmente se cuenten con las pruebas para que no se haga un uso electoral o político de la justicia. Pero el fondo del asunto es que la estrategia que está llevando a cabo el Ejecutivo Federal es una estrategia fallida y no se resuelve. Combatir la delincuencia no se resuelve poniendo más policías o enfrentando al crimen organizado a fuego directo, porque eso lo único que genera son más muertos. Lo que necesitamos es una estrategia adecuada y, te repito, ir a donde más les duele a los delincuentes, que es precisamente sus finanzas. ¿Cuál es la propuesta que tiene en la agenda legislativa del próximo periodo del PRI en este tema? Es precisamente un tema que tendremos que tocar en nuestra plenaria. Yo no quisiera adelantar un tema que no sea en común acuerdo con todos mis compañeros